me and my RPG, hurrah, hurrah. We'll guarantee my liberty, hurrah, hurrah. Mexicans I will underpay, with roses they will strew the way, and we'll all feel great when money comes marching home. Muchas gracias, queridos Galchihans, por la invitación. Es un gran placer estar aquí. Buenos días y bienvenidos a todos. El principio de la sabiduría es saber qué preguntas hacer. Así que, intentémoslo. ¿Cómo se explica que las carreteras estén nacionalizadas? Que el derecho y la seguridad están monopolizados por el Estado tal como lo conocemos hoy. ¿Por qué crees que los bancos centrales ostentan el monopolio de la producción de dinero? ¿Y por qué la mayoría de la gente cree que podría existir algo como unos impuestos justos? ¿Cómo es posible que la gente piense que el socialismo y el comunismo fueron derrotados y colapsaron a finales de los años 90 y que el capitalismo ha triunfado? ¿Por qué mucha gente piensa que es una teoría de la conspiración que los globalistas estén trabajando en un derrocamiento neoclásico neomarxista de la sociedad libre, o de lo poco que queda de ella, con el objetivo de establecer un Estado mundial? Permítanme preguntarles, ¿cómo surgen confusiones, absurdos y diagonal o mentiras como estas? ¿Y por qué persisten? ¿Es ignorancia? ¿Es que la gente no sabe lo que está pasando? ¿Qué maquinaciones políticas están en juego? ¿O se trata de aceptación? La gente acepta todo esto porque espera obtener algún beneficio a cambio. Intentemos encontrar algunas respuestas a estas preguntas. Y para ello, comenzaremos con Ludwig von Mises. Mises señaló que nuestras acciones humanas están determinadas por las ideas. Lo tanto, nos sorprende que quienes buscan influir en sus semejantes quieran influir en sus ideas. Esto se aplica especialmente al Estado tal como lo conocemos hoy. El Estado, tal como lo definió Murray Rothbard, es un monopolista territorial de la coerción y la violencia con poder de decisión supremo sobre todos los conflictos en su territorio, y reclama el derecho a recaudar impuestos. El Estado y sus representantes pueden imponer coacción y violencia sobre sus semejantes de diversas maneras, mandoneándolos y saqueándolos. Para ello, el Estado y sus representantes pueden recurrir a la fuerza bruta, pero eso es costoso y no está exento de peligro para ellos. Para el Estado y sus representantes resulta mucho más atractivo que la gente se someta a ellos voluntariamente. Si considera al Estado necesario, indispensable e incluso magnífico. Pero, ¿cómo puede lograrse tal aceptación? Una forma es corromper a la mayoría de la gente para comprar su consentimiento. Por ejemplo, grabando a los relativamente pocos productivos y compartiendo el botín con los relativamente muchos menos productivos. Pero eso ya presupone el consentimiento de la gente a ser gobernada. Para obtener este consentimiento, el Estado y sus aliados, literalmente, apuntan a la cabeza de las personas. Lo más importante es que el Estado paga a intelectuales y líderes de opinión quienes, en nombre del Estado, los convencen de que este es bueno y justo. Entre estos intelectuales y líderes de opinión destaca sobre todo la culpabilidad de los economistas. La mayoría de ellos están en la nómina del Estado. Por eso no es de extrañar que la mayoría apruebe al Estado, y mucho menos que no cuestione su existencia. Que la economía moderna sirva como guardaespaldas intelectual del Estado es posible porque ha adoptado un método científico que se lo permite. Los economistas convencionales utilizan el método científico aplicado en las ciencias naturales, que a su vez se basa en el positivismo, el empirismo y el
falsacionismo. En resumen, los economistas de hoy formulan hipótesis como si hacemos A, entonces el resultado será B o C A. Aumenta en un X%, entonces B cambia en un Y% y luego las someten a pruebas de datos. Pero si la economía se concibe y se practica de esta manera, es decir, como una ciencia empírica, inevitablemente surgen problemas serios, porque nunca se pueden justificar afirmaciones verdaderas a partir de la observación, la medición o la comprobación con ellas. Solo se puede decir que algo fue de una forma u otra en el pasado. Nunca podrán demostrar que no podría haber sido de otra manera. Para darte un ejemplo, hasta finales del siglo XVII, la gente pensaba que todos los jurados eran blancos. En 1697, se descubrieron juramentados negros en Australia. Y con esa sola observación, todas las observaciones anteriores de que los jurados eran blancos resultaron ser falsas. Por experiencia, resulta imposible, por razones lógicas, confirmar o refutar la veracidad de una teoría. Además, cabe señalar que en el ámbito de la acción humana no se pueden realizar observaciones homogéneas como es habitual en las ciencias naturales, por ejemplo, en los experimentos de laboratorio. En los experimentos de laboratorio, la razón es que los humanos son capaces de aprender, cambian sus objetivos, preferencias, valoraciones de los medios adecuados para alcanzar sus objetivos. En economía, los datos disponibles no nos permiten derivar leyes o regularidades de ellos. Así pues, cabe concluir que el método científico falsacionista empírico positivista resulta totalmente inadecuado para la economía. No puede producir conocimiento fiable. Peor aún, en la práctica, demuestra ser un caballo de Troya a través del cual se pueden enviar ideas falsas e incluso peligrosas, malas y siniestras a nuestro mundo, introduciéndolas de contrabando directamente en la mente de las personas. Y eso me lleva a Stanislav Andreevsky, quien publicó el libro Las Ciencias Sociales como brujería, abuso, moda y manipulación de la ciencia en 1972. Andreevsky, un sociólogo polaco, nacido en 1919 y fallecido en 2007, cuestiona duramente la integridad científica de las ciencias sociales, exponiendo cómo la ciencia social se ve perjudicada y corrompida por el sesgo ideológico, el arribismo y la psicofanía. Andreevsky critica cómo el uso excesivo de vocabulario complicado a menudo sirve para magnificar ideas simples o banales y ocultar debilidades en la argumentación. Demuestra cómo las tendencias en las ciencias sociales a menudo se ven influenciadas por modas y agendas políticas en lugar de por un análisis objetivo. Los estudios de género me vienen a la mente. Según Andreevsky, las ciencias sociales apenas producen ideas nuevas, sino que reciclan conceptos existentes con un nuevo envoltorio. Con la palabra hechicero en el título del libro, Andreevsky alude a la similitud entre las prácticas mistificadoras de las ciencias sociales y los rituales mágicos destinados a impresionar a los no iniciados, sin ofrecer resultados sólidos. El libro no solo es una crítica atemporal y mordaz del mundo académico, sino que sigue siendo relevante para el debate sobre la integridad científica. También ofrece una explicación de por qué el mundo occidental ha experimentado un crecimiento tan descontrolado en las instituciones académicas y su personal. Cualquiera que lea a Andreevsky reconocerá inmediatamente los beneficios egoístas, especialmente para los economistas, de aplicar de forma obstinada y acrítica el método científico de las ciencias naturales. Porque si uno, como economista, aplica el método de las ciencias naturales, puede cuestionar impunemente las ideas más probadas, incluso las afirmaciones verdaderas, y aliarse con cualquier moda o ideología política.
¿Por qué? Porque según este método, todo conocimiento es siempre hipotéticamente verdadero, nunca apodícticamente verdadero. Entonces se puede afirmar, por ejemplo, que si se expande la oferta monetaria, aumenta la prosperidad. O si se utiliza dinero fiduciario patrocinado por el Estado, el crecimiento y el empleo serán mayores que con el dinero respaldado por oro. O si se introduce la democracia, la gente disfrutará de la autodeterminación, etc. De este modo, los economistas convencionales proporcionan la plataforma perfecta para poner a prueba estas y otras promesas en la práctica. Bajo el lema verás que funciona. ¿Quién se negaría a probar una promesa de salvación tan atractiva? Y cuando las bellas promesas no se cumplen, digamos que la expansión de la oferta monetaria no causa prosperidad sino inflación. El socialismo no trae igualdad y libertad, sino desigualdad y falta de libertad. Los economistas pueden inmunizarse fácilmente contra las críticas. Dicen que hubo otros factores influyentes que impidieron el resultado previsto y que en el próximo intento tendrán en cuenta esos factores y entonces seguramente funcionará. Y así, la teoría falsa no queda expuesta como tal, como una ilusión, como una mentira. Y si la política pudiera invocar tal respaldo científico, cosa que no hace, entonces se podrían implementar ideologías antilibertad y una población en gran medida desinformada no sería capaz de ofrecer ninguna resistencia contra ellas. En esencia, las ciencias sociales y económicas actuales han internalizado el método de la escuela histórica alemana, tal como lo defendieron Gustav von Schmoller y sus predecesores, como Will Rosa, Bruno Hill, de Branikes. El historicismo niega leyes o regularidades universales e invariables en el tiempo en el campo de la acción humana. Debería haber quedado claro que elegir el método científico equivocado en economía es algo así como el mayor desastre intelectual imaginable. Desde un punto de vista epistemológico, afortunadamente la confusión y la aberración pueden salir a la luz y resolverse. Y eso es lo que haré ahora. Introducción a los conceptos de conocimiento a posteriori y conocimiento a priori. Una afirmación a posteriori es aquella que nos proporciona conocimiento independiente de la experiencia. Por ejemplo, la placa de la estufa está caliente y lo sé porque la toqué antes. O el Banco Central bajó los tipos de interés y entonces observé un aumento en los precios de las acciones. El conocimiento a posteriori, sin embargo, depende de la interpretación. Las observaciones no hablan por sí solas. Deben ser interpretadas. Las afirmaciones a priori son de una naturaleza completamente diferente. Es una experiencia independiente y verdadera que reclama validez universal. No se puede negar sin presuponer su validez, lo cual provoca una contradicción lógica. Por ejemplo, mejor dicho, por ejemplo, está la ley de la contradicción en lógica. No puede ser que exista una ciencia y al mismo tiempo que no exista, y el gran logro de Ludwig Feiser fue reconocer y definir la economía como una ciencia prioritaria de la acción humana. Afirmó que existen enunciados y conocimientos verdaderos e indiscutiblemente ciertos en el ámbito de la acción humana. Cómo actúan los humanos, y sus acciones tienen un propósito. Los actores deben emplear medios para lograr sus fines. Los recursos son escasos. La acción humana requiere tiempo. El tiempo es un medio para alcanzar fines y, por lo tanto, escaso. La acción implica causalidad de causa y efecto. La acción humana también implica preferencia temporal y tipo de interés originario. Ambos no pueden eliminarse y están siempre y en todas partes donde hay acción humana. Las ganancias y las pérdidas, los costos y los rendimientos también se fundamentan lógicamente en la lógica de la acción humana.
El método científico, que emplea la lógica de la acción humana, nos proporciona un conocimiento prioritario, enunciados verdaderos, independientes del tiempo y del lugar. Por ejemplo, sabemos con certeza apodíctica que el intercambio voluntario beneficia a todos los participantes. Esto crea una situación en la que ambas partes ganan, mientras que ese intercambio forzado es una situación en la que una parte gana y la otra pierde, lo que significa que una parte mejora a expensas de la otra. O bien sabemos que el dinero se originó en el libre mercado a partir de una mercancía y que el papel moneda o dinero fiduciario no pudo haber surgido voluntariamente. Tuvo que haber sido introducido y debe ser mantenido mediante la coerción y la violencia, pues de lo contrario el Estado tal como lo conocemos hoy no podría haber surgido de un acuerdo voluntario. Más bien, se estableció mediante la coerción y la violencia y se mantiene vivo por esos medios, o bien el Estado, tal como lo conocemos hoy, siempre crece y se vuelve más poderoso. No se puede contener. ¿Cómo? Lo expresa sucintamente Hans Haper, todo gobierno mínimo tiene la tendencia inherente a convertirse en un gobierno máximo. Fin de la cita. ¿O no? Sorprende que, dado que el Estado ha monopolizado la producción de dinero, quiera abolir el efectivo e introducir dinero digital del Banco Central. O bien, la emisión de dinero fiduciario a través del crédito crea un exceso de consumo y una mala asignación de capital que provoca ciclos de auge y caída. O bien, la expansión de la oferta monetaria en la economía conlleva una disminución del poder adquisitivo de la unidad monetaria en comparación con una situación en la que no se expandiera la oferta monetaria. O bien, la afirmación de que aumentar la oferta monetaria enriquece una economía es lógicamente falsa. Todo esto y mucho más puede saberse con certeza. No necesitamos observaciones ni pruebas para averiguar su valor de verdad. El conocimiento a priori es verdadero. Su validez no depende de la experiencia. Pero el conocimiento a priori ha sido de facto desplazado de la economía moderna. Como ya he dicho, los economistas convencionales han conceptualizado la economía como una ciencia empírica. Los errores, los engaños y la corrupción intelectual en las ciencias sociales y económicas no solo se han vuelto posibles, sino que también pueden perpetuarse. Todo esto ha sido bien conocido y analizado desde hace tiempo, no solo por sociólogos como Stanislav Andreski, sino sobre todo por los representantes de la Escuela Austríaca de Economía. El hecho de que ciertos errores, engaños y corrupción intelectual en economía perduren no es una coincidencia, es sistemático. Y aquí está mi explicación de por qué es así. Los socialistas y comunistas modernos ya no se basan principalmente en revoluciones sangrientas y físicamente violentas como a principios del siglo XX. En cambio, su nuevo intento de derrocamiento se basa en engañar a la gente, mentirles, confundirles, sembrar mentiras en sus mentes y privarles de su juicio. El ataque socialista se basa en gran medida en el doble pensar, como lo describió George Orwell en su novela 1984. El argumento dominante intenta socavar y suspender las leyes de la lógica y, para ello, se mantienen dos creencias contradictorias o mutuamente excluyentes, y ambas son aceptadas. No es difícil dar algunos ejemplos de este doble pensar que se han vuelto ampliamente aceptados. Dice que el Estado, por poner un ejemplo, protege la propiedad y garantiza la libertad, aunque también destruye la propiedad y la libertad, o bien, los males sociales como la crisis económica, la inflación, la pobreza en todas las edades, etc., son causados por el capitalismo. Aunque en este mundo no existe el capitalismo, sino más bien el intervencionismo o el semisocialismo, o se presenta la democracia como un sistema de libertad, si bien la democracia entendida como gobierno de la mayoría es incompatible con la libertad individual, o se cree ampliamente que los bancos centrales combaten la inflación.
Esto no es cierto. Los bancos centrales provocan inflación. A veces provocan una inflación alta y a veces una inflación baja, pero nunca combaten la inflación. Como ya se ha dicho, el Estado utiliza deliberadamente las ciencias sociales y económicas para sus propios fines. Al menos la profesión económica tradicional se ha asegurado de trabajar en el mejor interés del Estado y sus aliados, incluidos ellos mismos. Los científicos que consideran y practican la ciencia social y económica como una ciencia experimental se les prometen recompensas, puestos seguros, prestigio y pensiones generosas. Quienes no se pliegan a estas prácticas, quienes entienden y enseñan la economía como una ciencia prioritaria de la acción humana, se enfrentan a la resistencia, incluso a la exclusión. Para erradicarlos errores, los engaños y la corrupción intelectual de las ciencias sociales y la economía. Cabría pensar en apelar a la sed de verdad de los economistas o en introducir normas éticas, o bien se podría exigir la privatización de la educación, organizando las escuelas y universidades a través del libre mercado, impidiendo literalmente que el Estado se inmiscuya en la vida de las personas. Sin embargo, esto no solucionaría el problema de raíz. Recordemos que intentar determinar las ideas de las personas es un instrumento de dominación muy eficaz. Quien determina las ideas de las personas determina sus acciones. Es de esperar que no solo el Estado tal como lo conocemos hoy, sino también grupos de interés especiales como los grandes agricultores, las grandes tecnológicas, los grandes bancos, las grandes empresas alimentarias o el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas, etc., e incluso grupos abiertamente criminales, como la mafia, traten de determinar las ideas de sus semejantes para lograr sus propios fines. Todos ellos tienen fuertes incentivos para ganar y aprovechar la economía en su propio beneficio. ¿Qué hay que hacer? Pues bien, la resistencia eficaz contra el abuso de la ciencia, su decadencia, sus falsas enseñanzas. Engaños y mentiras no viene de arriba, sino del individuo. Y así lo vio el filósofo de la Ilustración, a Immanuel Kant, situando esencialmente al individuo en el centro de la escena. Kant instó a sus semejantes a superar su pereza y cobardía y a pensar por sí mismos. Creía que es posible que las personas se iluminen, que se iluminen. Si existe la libertad de expresión, si se me permite usar un término moderno, las personas ilustradas juzgan por sí mismas las afirmaciones de verdad. No confían ciegamente en autoridades como maestros, profesores, rectores, presidentes, etc., sino que consultan sus propios razonamientos y, si es necesario, buscan el consejo de otras personas racionales. Mises, sin embargo, parece haber sido pesimista respecto a que la Ilustración japonesa pudiera funcionar. En sus memorias de 1944, escribió, cito, ¿acaso no se debe considerar inútil el intento de guiar a las masas por el camino correcto? Cuando se ha comprobado que hombres como John Maynard Keynes, Bertrand Russell, Harold Lusky y Albert Einstein no pudieron comprender los problemas económicos. La cita termina. Pero no es necesario recurrir a la educación económica para ilustrar verdaderamente a las personas, como pensaba Mises. Afortunadamente, es mucho más sencillo. De hecho, basta con comprender una afirmación muy simple, comprensible para cualquier persona en su sano juicio. Y aquí está. Solo existen dos formas en que los seres humanos podemos interactuar: voluntariedad o coacción y violencia. Repito, solo hay dos maneras en que los seres humanos podemos interactuar: voluntariedad o coacción y violencia. Un ejemplo de voluntariedad: te ofrezco una manzana por $1 y aceptas mi oferta si quieres, o la rechazas como desees. Un ejemplo de coacción y violencia: te obligo a comprar mi manzana por $1, y si te niegas, te amenazan el castigo, el dolor y el sufrimiento. El libre mercado es una expresión de voluntariedad.
Esto conduce a una situación en la que todos ganan. El Estado tal como lo conocemos hoy, con sus impuestos, regulaciones, dinero fiduciario, etc., es una expresión de coerción y violencia. El Estado no se basa en la voluntariedad, se basa en la coacción y la violencia. Sospecho que la mayoría de la gente prefiere la voluntariedad a la coacción y la violencia. Pero independientemente de si mi sospecha es correcta o no, cualquiera que afirme o niegue la declaración, existe voluntariedad o coacción y violencia, lo cual presupone la voluntariedad, es decir, la libertad del individuo para usar su cuerpo según sus deseos. De lo contrario, ni siquiera podrían afirmarlo o negarlo. Si alguien afirma que debe existir alguna forma de coerción y violencia para que otros puedan actuar con voluntariedad, entonces, en efecto, está argumentando en contra de la voluntariedad. La voluntariedad limitada y reducida, lógicamente hablando, es algo distinto a la voluntariedad. No se trata de voluntariedad. O bien existe la voluntariedad, la libertad del individuo, o no la existe. No hay término medio. De hecho, ni siquiera es necesario esforzarse por justificar la voluntariedad, la libertad del individuo, porque no se puede justificar convincentemente lo contrario. Quien cuestione que la libertad del individuo deba restringirse, ya sea parcial o totalmente, presupone que la libertad del individuo es válida y necesaria al menos para sí mismo, negando así que eso sería una contradicción ilógica, sería una auténtica tontería. Y así llego a la conclusión de mi charla. Stanislav Andrejevich difícilmente podría haber elegido un título más apropiado para su libro, Las ciencias sociales como brujería, abuso, moda y manipulación de la ciencia. Espero poder demostrar que la elección abusiva del método científico en economía puede ser responsable de errores conocidos, engaños y corrupción intelectual que, además, pueden persistir durante mucho tiempo, y que el contraataque más eficaz contra las ideologías destructivas de la falta de libertad que se han infiltrado en el mundo occidental es un pensamiento prioritario, un conocimiento prioritario, especialmente en economía. Quien explore de forma constante el mundo actual con un pensamiento prioritario verá y expondrá claramente los errores, los engaños y la corrupción intelectual de los que son responsables las ciencias sociales y económicas. Un conocimiento prioritario revela inequívocamente que el mundo occidental se dirige hacia el socialismo o una nueva forma de fascismo, y que el gran reinicio, la política verde, el nacionalismo extremista, el decrecimiento y la desindustrialización son medios para ese fin. Dicho esto, el conocimiento prioritario debe considerarse el arma más afilada en la lucha por la libertad contra el socialismo y su impacto destructivo en la civilización humana. Y para todos aquellos que piensen que esta conclusión es demasiado simple, me gustaría terminar con una cita de Johann Wolfgang von Goethe. A la gente le molesta que la verdad sea tan simple. Deberían tener en cuenta que todavía tienen suficientes problemas para aplicarlo de forma práctica en su propio beneficio. Muchas gracias por su atención.